una casa, para comprarte un automóvil, para irte de viaje. Pues ahí no está el yo, mí, mío, pero está implícito, ¿verdad? La bendición financiera nos posiciona en un lugar prominente, pero tiene un propósito para hacer influencia al mundo con nuestro testimonio y con lo que nosotros decimos, para conquistar las naciones para Cristo y también para administrar el gobierno de Dios. Creo que me adelanté una. Ser influencia al mundo, conquistar a las naciones, administrar el gobierno. Una persona con recursos económicos regularmente es una persona de influencia. Nuestros vecinos del norte, en la Casa Blanca, tienen como asesor al hombre más rico del planeta. Por alguna razón, como no estoy yo en buenos términos con Trump, pero no cabe duda que el señor Musk tiene una tremenda influencia. Lo que él dice, el presidente de los Estados Unidos le sigue su consejo. Dios nos quiere en esos lugares de eminencia y para eso necesitamos recursos. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Otra versión de la Biblia dice, tiene gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estar contento o tener contentamiento quiere decir que tengo lo que hoy tengo, me es suficiente y vivo alegre. No necesito envidiarle a nadie. ¿Por qué? Porque estoy contento. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente dinero, suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Tenemos ropa? Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo estaríamos aquí? Entonces, si nosotros tenemos ropa, tenemos alimento, tenemos un techo, nosotros debemos poder vivir contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Si Jesús vive su vida en ti, si tú a su vez estás viviendo en obediencia y sujeción a Dios, entonces la riqueza te va a alcanzar. Es curioso. Como frase popular decimos, voy a corretear al bolillo, ¿no? Pero no tenemos que salir a corretear a nadie, ni siquiera al bolillo. Si nosotros estamos sujetos a Cristo, si estamos obedeciendo lo que el Señor dice en su palabra, la riqueza nos va a alcanzar, no la tienes que salir a buscar, te va a alcanzar. Y una prueba del carácter de Cristo es estar contento, de contentamiento con lo que tengo ahora mismo. De otra manera nos hace ingratos. Es como decirle a Dios, Dios, esto que tú me das es tan malo, tan pobre, tan poco, que mejor no me lo des. Eso se le llama malagradecido. Lo contrario es tener ese contentamiento, y el contentamiento me ayuda a mantener bajo control la ambición por la riqueza y por el éxito del mundo. Y también me ayuda a tratar al dinero como lo que es. El dinero lo único que hace es una herramienta. Eso es todo. Por eso Jesús advirtió del peligro de almacenar riquezas. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban.
Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y aclara la Escritura con mucha claridad. Donde está tu tesoro, ¿qué dice? Ahí estarán también los deseos de tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, ahí está tu corazón en el dinero. Si de verdad lo único que haces es corretear el bolillo, pues está en el bolillo tu tesoro. Y allí es donde nosotros debemos empezar a cambiar la óptica y poner los ojos donde los tenemos que tener puestos. Es nuestra obligación poner a trabajar aquí en la tierra las riquezas y los recursos que Dios nos dio. Yo sé que tú recuerdas la parábola de los talentos. El que enterró su talento recibió un castigo, pero el que incrementó su capital con intereses, el Señor lo distinguió. Por eso mi mejor consejo en este momento es: no trabajes por el dinero, sino que invierte tus recursos en el reino de Dios para que más personas conozcan a Cristo. Ah, sí, pues que tú eres pastor. Y si no fuera, también aplica. Utiliza el dinero que viene de las manos de Dios, sí, para vivir holgadamente y compartir con las personas que tienen menos que tú. En una de las empresas donde trabajé, la oficina estaba cerca del centro, y todos los días llegaba un bolero, de esos que ya no se acostumbra porque ahora todo el mundo anda de tenis, pero antes la gente usaba zapatos bonitos. Entonces, todos los días pasaba el bolero, se me va el nombre, no me acuerdo qué, un hombre de un bigotón muy simpático. Y llegaba oficina por oficina. Entonces siempre traía yo los zapatos bien boleados. Y un día platicando con él, me decía: ¿sabes? Todos somos clase media. Y decía: ¿cómo es eso? Pues sí, porque ahí donde yo vivo hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Me encantó su filosofía. Si nosotros tenemos lo suficiente para comer y vestir, estemos contentos, estemos alegres, porque somos de clase media. Porque hay gente que tiene más y hay otra que tiene menos. ¿No es cierto? La cifra que tú me pongas abajo, hay alguien que tiene menos. Y si tenemos ese otro poquito más, se debe a la misericordia y a la bondad de Dios. Y en tercer lugar, no olvides que no es tu dinero, es el dinero del Señor. Y Dios quiere que administres sus recursos para que puedas cumplir el propósito que el Señor trazó para ti, que esa es tu meta en la vida. Y el uso que le des a los recursos que lleguen a ti van a determinar el fruto de tu vida, si va a ser escaso o va a ser abundante. Déjame explicártelo, porque esto es fundamental. Lo decíamos el domingo pasado, Dios nos da el dinero con un propósito. Y ese propósito es que tú cumplas con tu propósito en la vida. Para eso te dio el dinero. Y como Dios sabe exactamente para qué te tiene aquí, te va a dar lo que necesitas para lograrlo. Pero si tú recibes el dinero y lo gastas o lo inviertes en cualquier otra cosa que no sea tu propósito, entonces Dios va a decir: ¿qué estás haciendo con mi dinero que te di? Porque no estás cumpliendo mi propósito. Y en el momento que nosotros hacemos el propósito de Dios, de verdad, como dice Malaquías, las ventanas de los cielos se abren y llueve bendición sobre bendición. La clave está en que debes estar haciendo hoy, cumpliendo hoy el propósito de Dios en tu vida.
Y entonces eso va a determinar la escasez o la abundancia de tus recursos. Déjame hablarte de dos términos que son bien horrorosos: la codicia y la idolatría. De acuerdo con el reporte de los 10 de los 12 exploradores, la tierra prometida, decían ellos, devora a cualquiera que ahí se estableciera. De esto hablamos el domingo pasado. Y Dios anticipó que las bendiciones lo que iban a lograr era inclinar a su pueblo a adorar otros dioses. Y para el Señor la idolatría es lo mismo que la prostitución espiritual. 430 años viviendo en cautiverio. Tenían mentalidad de esclavos. Dios los saca de ahí, los lleva a una tierra. Y ahora sí vas a trabajar. Nada más que ahora vas a trabajar para ti. Y Dios dice, si yo los prospero, se van a ir a la ruina. Y anticipa qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces, leemos aquí en Deuteronomio. Hoy te llego a Deuteronomio. Dios anticipó que las bendiciones iban a inclinar a su pueblo para adorar a otros dioses. Para el Señor, digo, la idolatría es lo mismo que prostitución espiritual. Miren lo que dijo el Señor. Estás por morir, le dice a Moisés, y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos. Los dioses de la tierra a la cual se dirigen me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. ¿Sabes qué es idolatría? Es depositar mi confianza en algo o en alguien que no es Dios. Por eso el ídolo más adorado en el mundo es el dinero. La mayoría de las personas creen que el dinero es la respuesta a todos sus problemas y no se dan cuenta que el dinero solo es una herramienta que Dios nos da para alcanzar nuestros propósitos. Si tú eres contador, yo no sé por qué siempre le agarro con los contadores, ¿verdad, contador? Pues son un mal necesario en nuestra sociedad. No sé qué son peor, si los contadores o mejor no digo otros, ¿verdad? Pero si tú mañana dices, yo soy contador y voy a hacer mi trabajo, voy a hacer porque la contabilidad es mi propósito, estás completamente equivocado. Tú vas a cumplir el propósito de Dios porque Dios te dio una palabra, rema, que está descansando sobre la palabra logos, que es la escritura. Y eso que Dios te dijo que quería que tú hicieras, Dios se va a encargar de darte los recursos necesarios para que así suceda. Y te va a dar con holgura para que también puedas compartir con otros. Pero si tú estás haciendo lo que tú quieres, entonces no esperes recibir de parte de Dios la abundancia de sus bendiciones. Claro, Dios es su generosidad, hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, cuando la persona pierde el enfoque correcto, se confunde y cree que la mentira es verdad y deja de reconocer que los recursos financieros son de Dios y vienen de Dios. Y también cree, estando en esa confusión, que el dinero es la respuesta a todos sus problemas. No es cierto. Estos oídos que se van a comer los gusanos algún día han escuchado, pastor, si tan solo tuviera yo, y luego ponen la cantidad. Esa cantidad, entonces todos mis problemas se solucionarían. Y no es cierto. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acaban dentro de ustedes, que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Y viene algo aquí directamente al tema que estamos hablando. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora, ¿qué cosa? Las cosas del mundo. El avaro es el que no da. Nunca he estado en
Israel ni aquella zona del Medio Oriente, pero el Mar Muerto se murió. No sé si sabían. Háganme así, sí, ya sabía, pastor. Hazme así, o no hazme así, pues estoy descubriendo algo nuevo. Resulta que hay dos cordilleras y en el valle entre las dos cordilleras hay una porción de agua. Entonces, de este lado y de este lado reciben los minerales que vienen de la tierra, y como este lago no tiene salida, es una mega albercota, el nivel de sal es tal que no te puedes ni ahogar siquiera. No puedes hundirte en ese mar, en ese lago. El problema del Mar Muerto es que no da. Nada más, ¿qué hace? Recibe. No voy a decir quién, pero yo conozco algunos mar muertos. La avaricia humana es hermana de la codicia y de la lujuria. Y estos pecados caen en la clasificación de idolatría. Mira, yo sé que cuando hablo de idolatría, no tienes un becerro de oro en la sala de tu casa, eso me queda muy claro. Pero tu ídolo puede ser, ¿sabes qué? Tu pensión. O puede ser tu negocio, o tu trabajo, o el dinero que tienes, o el dinero que no tienes. Se puede convertir en un becerro de oro, porque todo aquello en donde tú estás pensando de día y de noche, ese es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y debemos reconocer que muchas personas en lo único que piensan todo el día es en el dinero. Por eso Jesús habla de la codicia. Y Él nos enseña que la medicina que Jesús ofreció para sanar la codicia del corazón, ¿saben cuál es? Si tú no tienes recursos, escucha, aquí está la clave. Tienes que darlo todo. Eso fue lo que Jesús instruyó a un joven rico. Y lo leemos en el Evangelio de Marcos. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús a ese muchacho que andaba buscando cómo ser salvo. Anda y vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Déjame decirte qué es un pobre. Pobre es la persona que pide dinero porque no tiene ni siquiera para comer. Pero la palabra pobre, de acuerdo con la Escritura, también describe una persona que no tiene dignidad, no tiene influencia, ni posición, ni honor. Lo perdió todo, por eso es pobre. Lo paradójico es que el pobre carece de todo y por su condición es más receptivo a la voz de Dios. Te digo una cosa, cuando estás tirado en la lona, Señor, ¿a dónde se van nuestros ojos? Al cielo. Cuando estás en una cama de hospital, ¿para dónde tienes que ver? Pues para arriba. Y a veces que Dios nos mete en una cama de hospital para que reconozcamos que lo necesitamos al Señor. No es el médico, no es el medicamento, es que Dios quiere tratar contigo. Hay algo que te quiere mostrar, que te quiere enseñar. Pobre no es el que no tiene dinero, sino el que no hace tesoros en el cielo. De la entrevista de Jesús con el joven rico podemos desprender un principio del reino de Dios. El acto de dar libera al hombre de las cadenas de la codicia. Jesús pidió que el joven rico diera todo su dinero por una razón poderosa. ¿Sabes cuál es? Porque lo amaba.
Jesús quería hacerle un bien y porque lo amaba, lo quería sanar de esta enfermedad de la codicia, porque esto era lo que estaba nublando la vista de este hombre. Y Dios le quería mostrar el camino de la salvación, pero como no podía pensar más que en dinero, entonces no escuchaba nada, no lograba nada en la vida. Solamente estaba preocupado por su condición económica. No me alcanza. ¿Cuántas veces tú has dicho esa palabra? Hoy es jueves, viene el abonero de la cobija y no tengo ni para el abono. Le estaba enseñando a este muchacho que el egoísmo muere cuando das todo lo que tienes, y esta instrucción que da el Señor Jesús es absoluta y es radical. Esta es una de las palabras en griego y en hebreo que me sé muy bien. Todo. ¿Saben qué significa todo? Todo. Pero dar como Jesús pide es un costo demasiado alto para la mayoría de las personas. ¿No será que cuando llegó el momento de las ofrendas, metes la mano buscando cuál es el billete más chico? Pues ahora ya también son unos billetitos así mugrosos. Les digo algo, no quiero molestar a nadie, pero traigo el micrófono. La ofrenda se prepara desde el día anterior. Decía una pastora, y que el billete que vayas a traer sea el más bonito, bien planchado. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Yo no puedo estar aquí a la hora de la ofrenda y viendo a ver qué voy a dar. Eso implica que mi corazón está no sé dónde, pero no está pensando como Dios piensa. Y a lo mejor yo no estoy siendo buen administrador de los recursos de Dios. El joven quería hacer algo para salvar su alma. Y Jesús le dice a este hombre rico, valoras más tus bienes que la salvación. Y dice la Escritura que cuando Jesús le dijo al joven rico que diera todo lo que tenía, el muchacho se entristeció profundamente y se apartó del Señor. Esa fue su decisión. Yo me pregunto, ¿cuánta más riqueza Dios le hubiera dado si este joven rico sigue la instrucción de Dios y da todo lo que tiene? Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Cuando llegues a mi edad, también te van a hacer socio de farmacias del ahorro. Yo tomo una píldora para que me dé y otra para que me lo quite. Y luego media píldora que hace esto y la otra que hace lo otro y no sé qué. Y todo eso cuesta un dineral. Pero hemos estado en la farmacia comprando las medicinas. Y ha habido personas ahí que cuando piden la medicina que necesitan y escuchan el precio, le dicen a la que está en la caja, no me alcanza. Y Dios nos ha permitido decirle a esa persona, dame por favor tu receta, nosotros la pagamos. ¿Cuántas veces tú has estirado tu mano para ayudarle al que no lo tiene? ¿De dónde sale ese dinero? Sale de la abundancia de Dios. Pero si tú no lo compartes, si tú no eres sensible a lo que la otra persona está experimentando, entonces Dios deberá decirse, ¿para qué quiere este más dinero? La persona que no da siempre va a tener un vacío, una profunda insatisfacción en su vida. Y esto es clave porque la razón es bien sencilla. No ha entendido que el propósito fundamental del dinero es que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra.
Y el dinero es del Señor y Él decide en qué lo va a emplear. Dime, ¿qué cosa más ama Dios sobre todas las cosas? A su Hijo Jesús, por eso lo envió a la tierra. ¿Qué es lo segundo que más ama al mundo? Ahora lo que sigue es rete fácil. Y si nosotros estamos aquí en la tierra, ¿cómo que te imaginas que querrá Dios de nosotros? ¿Que seamos contadores? No. ¿Que nos tronemos los dedos porque no nos alcanza? No. Estamos aquí para amar al mundo. Jesús le decía a sus discípulos, les conviene que me vaya porque cuando me vaya viene el Consolador, el Espíritu Santo que ahora está en ustedes y Él los va a llevar a toda verdad. Y la verdad es que el mundo necesita urgentemente de hombres y de mujeres que abren su corazón y están dispuestos a darlo todo. Porque hemos entendido para qué estamos aquí. Pastor, ¿es que si vieras la humedad que hay en mi casa? Hay otros que no tienen casa donde tener la humedad. Y perdemos la perspectiva. La bendición del dinero es solamente una herramienta para que tú y yo cumplamos el propósito que Dios trazó para cada uno de nosotros y ejerzamos dominio. Fue lo que Dios le dijo a Adán. Quiero que juzgues la tierra. Estamos aquí para juzgar la tierra, pero ¿cómo vamos a juzgar si no tenemos influencia? Si no hemos sido bendición para los demás, nos conocen. Ese encuentro de Jesús con el joven rico, yo puedo ver ahí tres cosas. En primer lugar, el Señor le pidió que se pusiera a trabajar su dinero, ese dinero que es de Dios, en el reino de Dios. Lo segundo que Jesús hizo fue, el Señor lo invitó a que lo siguiera. Y lo tercero, el Señor le mostró el poder sanador que tiene para dar de manera voluntaria, generosa. Esta es la única medicina que sana la avaricia, que sana el egoísmo y que nos pone en la actitud correcta hacia la riqueza. Quiero hablarte por unos minutitos de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y entendió el verdadero valor de los bienes materiales y de la riqueza. Y su testimonio nos debe animar a seguir sus pasos. Salmo 122 dice, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y ahora aquí estamos de pie dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén es una ciudad bien construida, sus murallas compactas son impenetrables. Todas las tribus de Israel, que son el pueblo del Señor, peregrinan hasta aquí, vienen a dar gracias al nombre del Señor como la ley lo requiere. Aquí están los tronos y donde se emiten los juicios y los tronos de la dinastía. Y escuchen bien, o léanle bien, oren por la paz de Jerusalén, que todos los que aman esta ciudad, ¿qué? Prosperen. Este es Dios el que está hablando, a través de sus siervos. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. No vaya a ser que alguien no haya leído la primera vez. Por amor a mi familia y a mis amigos, dice David, que tengas paz, Jerusalén. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti, Jerusalén. El rey David reunía dinero y materiales para que su hijo Salomón construyera la casa del Señor. Y David jamás permitió que las redes de la prosperidad lo atraparan. Él sabía en qué debía invertir su riqueza. ¿Saben? David no perdía el sueño buscando nuevas estrategias para generar dinero. No. ¿Sabes por qué?
porque el dinero Dios se lo enviaba a manos llenas, porque sabía que David lo iba a emplear para el Señor. ¿Ves la enseñanza? Si tú das del dinero que Dios te da, ¿qué va a generar eso? Que Dios te dé más. Si yo lo entiendo. Y no soy Bibi. David tenía la convicción que la casa de Dios debía ser honrada y debía ser de asombro para propios y extraños. Y otras naciones levantaban construcciones colosales para sus dioses y las llenaba de tristeza, les llenaba de tristeza ver estas cosas. Pero David tenía una idea muy clara para construir la casa de Dios. Primera de Crónicas 22 dice: David, mi hijo Salomón, David dijo: mi hijo Salomón es un joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa, reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales para la construcción. ¿Sabes? El testimonio de David a mí me enseña lo siguiente: que todo lo que hago debe ser para el Señor y debe ser hecho con excelencia. Pero también aprendo que debo darles siempre lo primero y lo mejor de lo mejor. Y el fruto de la generosidad Dios lo va a emplear para llevar la palabra al mundo entero. Para eso estamos aquí en la tierra, para que más personas conozcan de Cristo. Tú y yo somos la iglesia, somos ese templo que edificó Salomón y David. Y la palabra de Dios es el mensaje que va a las naciones. ¿Sabes? David entendió el verdadero significado del reino de Dios y se enfocó en edificar el reino para cambiar al mundo. No buscaba solamente influir a Israel, quería influir a todo el mundo. Y ese templo que construyó David y Salomón alcanzó admiración y fama internacional. Venían de todas partes del mundo. ¿Saben qué? Para hacer dos cosas: escuchar la sabiduría de Dios a través de Salomón y para ver la magnificencia de la casa de Dios. Después que se construyó el templo, no antes, después, la nación de Israel alcanzó la época de oro, después de haber dado. Fue el periodo de la historia en que Israel fue más próspero y de mayor influencia en el mundo. Reinó la paz. Como digo, reyes venían de lo último de la tierra para escuchar de la sabiduría de Dios. Y también había tal cantidad de plata que perdió su valor. Miren, David cosechó lo que sembró. David conquistó y tomó la tierra prometida. Del día que David se sentó en el trono al día que terminó su reinado, casi se cuadruplicó el tamaño de la nación. ¿Por qué? Porque dio. Primera de Corintios 18:11. El grupo, si quiere subir. Leemos nosotros que David tomó territorio y dio dinero. Él buscaba prosperidad para la casa y el reino de Dios. Y dice Primera de Crónicas: el rey David dedicó todos estos regalos al Señor, junto con el oro y la plata que había traído de otras naciones. Y cita 4 naciones: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalac. Mientras David tomaba el territorio, le dio al Señor no solamente el botín de guerra de la primera nación que conquistó, Josué, que esa fue Jericó. Ahí están las 5 naciones.
David tenía un propósito divino: construir el reino de Dios. Por eso guerreó, arriesgó su vida y le dio al Señor todo el oro y toda la plata que pasó por sus manos. Batalla tras batalla, victoria sobre victoria, David tomó el territorio. ¿Para qué? ¿Para él? No, para expandir el reino de Dios. Y además dio su propio tesoro. ¿Quién era David? Ese sí era el rey. Agárrense de la silla, porque esto está grueso. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales construidos que ya he reunido para su santo templo. Y miren, la Biblia da especificación: donó 102,000 kilos de oro de Ofir, 238 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, y para los demás trabajos en oro y plata que hacían los artesanos. Ahora bien, ¿quién de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy darán las ofrendas al Señor? ¿Sabes? Veme aquí a mis ojos verdes. Cuando se recogió la ofrenda de ese domingo, David depositó en su sobre 439,000 millones de dólares. Te lo voy a decir despacito porque yo sé que después de 2,000 pesos ya todos nos suena a locura. Ahí va. 439,000 millones de dólares. Esa fue la aportación de David para Dios. Eso es generosidad, ¿eh? Pero también esta es la promesa de Dios para ti y para mí. La bendición es un regalo gratuito, pero lo que tú haces con la bendición, esa es tu propia decisión y lo que marcará tu futuro. El Espíritu Santo, a través de las palabras de David, nos hace la misma pregunta: ¿quién de ustedes va a seguir mi ejemplo? Es que no tengo los 439,000 millones de dólares. Dios nos está diciendo que des eso. ¿Cuánto nos está pidiendo Dios? ¿Cuánto? Todo. Dice Lucas, con esto termino: den y recibirán lo que den a otros, les será devuelto por completo. Y miren cómo lo describe Lucas: apretado, son palabras de Jesús, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre su regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Cuál es el mejor negocio que hay? Dar al reino de Dios. Porque en la misma proporción que damos, en esa misma proporción el Señor nos va a dar. Proverbios 11:24: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. De verdad necesito que me digas sí o no. ¿Entendiste? Hazme así. ¿Entendiste? ¿Te quieres poner de pie? Eso es lo que dice el Señor para ti. Esto es lo que el Señor me dice a mí. Mi hijo amado, este no es momento de dar marcha atrás.
Por el contrario, te llamo a caminar conmigo y a que te conviertas en testimonio vivo de mí, como Dios generoso, misericordioso y bondadoso. Mi trato contigo te ha moldeado para estar preparado, ser valiente, fuerte y reflejar que yo soy el que soy. Ahora ve al mundo y comparte todo lo que te he dado, lo que te he mostrado y te he enseñado. No tengas miedo de hablar verdad, muestra mi amor. Libera a los cautivos que son parte de mi herencia en Cristo. No tengas miedo de dar con toda generosidad, porque mi reino no conoce límites. Y en la medida que hagas lo que te pido, a través de ti revelaré mi plan perfecto. Las heridas de los corazones serán sanados. Habrá prosperidad y abundancia, porque los recursos serán abundantes, y mi amor redentor tocará y bendecirá a las personas, a las ciudades y al mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús.